Bienvenidos, yo soy el profesor Arturo Cicchini y estoy aquí para crear lazos, uniones y coincidencias a favor de la educación. Pero de manera puntual el día de hoy estoy aquí para ayudarte a hacer tu tarea en la asignatura de Formación Cívica y Ética para tercer grado de secundaria. Quiero decirles a mis queridos estudiantes que los cuestionamientos o la tarea que te encarguen en el programa Aprende en Casa, en este video la vamos a resolver, particularmente en el tema ejercicio y protección de los derechos humanos. Nuestro aprendizaje esperado es que tú puedas reflexionar sobre la importancia de conocer, ejercer y exigir los derechos humanos en la participación organizada para cubrir necesidades colectivas. Pero vamos por parte. Primero vamos a definir qué son los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos, mi querido estudiante, son las libertades, atribuciones y beneficios inherentes a todos los humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Sería bueno preguntarnos entonces cuándo surgieron los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos surgen después de la Segunda Guerra Mundial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos la podemos encontrar en el año de 1948, solo 3 años después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Una pregunta muy interesante sería ver qué instituciones se encargan de proteger los derechos humanos. Bueno, aquí en México podemos encontrar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Dónde están nuestros derechos humanos? ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, en México se han integrado de manera gradual en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De hecho, el artículo 1 de nuestra Carta Magna dice que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Esto lo podemos encontrar en la Constitución Política, particularmente en el capítulo 1, que lleva por título de los derechos y sus garantías. ¿Por qué surgieron los derechos humanos, mis queridos estudiantes? Bueno, porque a lo largo de la historia han habido cualquier cantidad de atropellos, sobre todo para aquellas personas que viven en condiciones vulnerables. Podemos recorrer la historia y ver cómo han sufrido atentados los pueblos indígenas en nuestro país, o la esclavitud que a lo largo del mundo y por las culturas dominantes se gestó de una manera sumamente desigual. Desde luego que los derechos humanos prohíben rotundamente cualquier tipo de esclavitud. Una pregunta que puede surgir es ¿quiénes tienen derechos humanos? Bueno, pues ¿quiénes tienen derechos humanos? Todas las personas, sin importar su condición social, posición económica, religión, preferencia sexual, lugar de origen, etc. ¿Podemos dar algunos ejemplos de los derechos humanos? Por supuesto. Por ejemplo, la no discriminación, todos hemos nacido libres e iguales, prohibida la esclavitud, ninguna tortura, el derecho a la educación, a la seguridad social, el derecho a una nacionalidad, la libertad de movimiento, por mencionar solo algunos. Una vez que hemos explicado más o menos y a grosso modo qué son los derechos humanos, vámonos directamente a la tarea que te encargan en Aprende en Casa. Así que te voy a pedir el favor que tengas libreta a la mano, hojas, computadora o en lo que vayas a hacer tu tarea para que puedas resolver los siguientes cuestionamientos. La tarea es la siguiente. La indicación es: escribe algún caso donde se haya inculpado a una persona de un delito que no cometió, en el que se hayan violado sus derechos. Repito, escribe algún caso donde se haya inculpado a una persona de un delito que no cometió, en el que se hayan violado sus derechos. Bueno, lógicamente la respuesta puede ser completamente individual de acuerdo a tu experiencia. Sin embargo, yo te voy a dar un ejemplo como respuesta sugerida. Si gustas anotar como respuesta a este ejemplo, podrás haber terminado tu tarea. Y si gustas también anotar un ejemplo de alguna experiencia vivencial, pues adelante, también estás en todo tu derecho. Yo les voy a contar el caso, entonces vamos a poner ahí como pregunta, vamos a poner ¿qué pasó? ¿Y en qué pasó? Les voy a contar la historia de mi querido amigo Eduardo Gasca,
él es invidente. Entonces, para poder ver, tiene un perro guía o un perro lazarillo, como lo conocemos, que es su instrumento para poder caminar y andar por toda la ciudad. Un buen día lo invité a la ciudad de Córdoba y fuimos a un conocido restaurante y él llegó con su perro guía. Pero en el restaurante le negaron la entrada porque no se podía entrar con mascotas. Eduardo argumentó que él no era una mascota, sino que él era parte de él, porque pues el perro lazarillo, que llevaba por nombre Oliver, era prácticamente sus ojos y era un perro extremadamente educado. Me atrevo a decir que más educado que muchos de los comensales que se encontraban en el restaurante. Sin embargo, no pudimos entrar al restaurante por la condición de que llevábamos una mascota. Entonces, la siguiente pregunta sería: ¿qué derechos humanos se violaron? Repito, ¿qué derechos humanos se violaron? Bueno, en este caso, el derecho humano que se violó fue el derecho a la no discriminación. Pues discriminaron a Lalo, en este caso mi amigo, y a Oliver, que era el perro lazarillo, únicamente porque no se podía acceder con mascotas. ¿Acudieron a alguna institución? Sería la siguiente pregunta. ¿Acudieron a alguna institución? Por supuesto. A la institución que se recurrió fue a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se hizo la denuncia correspondiente, y esta historia termina pues con una buena suma de dinero para mi amigo Eduardo, quien fue beneficiado de alguna manera para reparar su daño moral. Muy bien. Para terminar la tarea, mis queridos estudiantes, vamos a anotar la última pregunta, que dice de la siguiente manera: escribe la importancia de los derechos humanos y su defensa. Repito, escribe la importancia de los derechos humanos y su defensa. Les voy a dar la respuesta sugerida. Si tú anotas la respuesta que te voy a dar a continuación, habrás terminado tu tarea. Entonces, la importancia de los derechos humanos y su defensa. Los derechos humanos son sumamente importantes para las sociedades del mundo, porque su reconocimiento se ha logrado con mucho sacrificio. Tuvieron que pasar cosas verdaderamente lamentables para poder frenar abusos hacia las personas más vulnerables. Defender los derechos humanos implica entonces solidaridad, respeto por los demás, empatía e indignación por quien viola los derechos humanos. Defender los derechos humanos nos conduce a una sociedad más justa, en donde hombres y mujeres puedan vivir en franca armonía con sus semejantes. Con base en esta respuesta, tú podrás entonces elaborar tus propias conclusiones, y una vez que hayas terminado, pues también habrás terminado tu tarea. Mis queridos estudiantes, hasta aquí el video de hoy. Espero haya quedado clara esta explicación. Y bueno, yo soy el profesor Arturo Chiquini y estoy aquí, y te deseo siempre que conserves el traje del buen humor y el perfume de una sonrisa, que vivas, pero que también dejes vivir. Nos vemos la próxima.